Dios te bendiga, Dios te guarde. Me vienen con otra pregunta en las redes sociales y me dicen, ¿fue Pablo un apóstol? Si es así, significaría que los apóstoles que cogieron al Señor fueron 13, porque a Judas lo reemplazó Matías. Hechos capítulo 1, versículo 26. La enseñanza de la palabra de Dios es muy categórica para sostener que los que escogió el Señor para que fueran sus apóstoles fueron y serán únicamente 12. En Apocalipsis 21, la muestra ataviada, llena de gloria y esplendor, versículo 9, la esposa del Cordero, haciendo referencia a la iglesia glorificada, la exhibe y la describe como una ciudad celestial, cuya medida corresponden a un cubo de aproximadamente 2.160 kilómetros por lado, versículo 16, y en 4 de sus lados tiene 3 puertas cada uno y 12 puertas en total. Pero la parte que nos interesa para el tema que estamos considerando está en el verso 14 y dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Fueron 12 los apóstoles que escogió el Señor al comienzo de la iglesia, y esos 12 son los que se mantendrán por toda la eternidad, cuyos nombres están registrados en esas moradas celestiales que serán la habitación gloriosa que Dios le ha asignado a la iglesia. No existe ninguna duda que el apóstol Pablo efectivamente fue uno de ellos. Él fue el instrumento humano que Dios utilizó para escribir el 75% del Nuevo Testamento, y en muchos de sus escritos defiende su apostolado, el cual no lo recibió de hombre alguno, sino directamente del Señor el glorificado. Eso lo leemos en Hechos capítulo 9, donde él relata su conversión a través de ese encuentro personal con el Señor glorificado. Inmediatamente Pablo se somete a esa orden divina y le pregunta en el verso 6, temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y en Gálatas capítulo 1, versículo 15, ya había recibido más luz sobre esta misión que Dios le había asignado, para que fuese el apóstol de los gentiles. De un modo similar, como Pedro fue comisionado para servir entre los judíos, dice: cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Y Romanos 11:13 dice: yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Y primera carta de Corintios capítulo 9 versículo 1 dice: no soy apóstol, no ha visto a Jesús el Señor nuestro. Y en Gálatas 1:1 él dice: Pablo, apóstol no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo. Y en 1 Timoteo 2:7, y yo fui constituido predicador y apóstol. Y en segunda carta a los Corintios 11:5, pienso que nadie ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Y en la segunda carta a los Corintios 12:12 dice: apela a las señales del apóstol que él ha hecho para probar su apostolado. En Tito 1:1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. En Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Colosenses 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y Corintios 1:1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Y en primera carta de Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Y en segunda de Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo, sin lugar a duda, fue el apóstol número 12, llamado directamente por Jesucristo. Entonces, el problema no radica en contar a Pablo dentro del número de los 12 apóstoles, sino que a Matías. Veamos cómo sucedió eso. Cuando el Señor resucitó, le dejó las últimas instrucciones a sus apóstoles. Entre ellas le dijo que no hicieran nada hasta que descendiera el Espíritu Santo. Lucas capítulo 24, versículo 49. Porque ahora en su ausencia sería el Espíritu Santo quien lo guiaría. Pero lamentablemente vemos en Hechos 1:15 que Pedro aún continuaba con su carácter impulsivo y lógicamente todavía no descendía el Espíritu Santo para que lo guiara, lo que significa de una forma evidente que esa reunión no fue dirigida por el Espíritu Santo, sino por el hombre y la elección de Matías, quien no es mencionado luego de esa elección. Fue un acto impulsivo, carnal y no un llamamiento de Jesucristo.